Iniciamos este manga en un restaurante, donde vemos a estas dos personas. Estas hablan de un mercenario extraño, uno que siempre está presente en todas las guerras, y que incluso si sobrevive, maldice seguir con vida. Pero no solo eso, pues hablan sobre un rumor de que ese mercenario solía ser el príncipe de un reino caído. En ese momento pasamos con este hombre herido, el cual aparentemente fue derribado por este caballero, quien le pregunta si acaso su solución final fue torturarse a sí mismo, llamándolo príncipe tercero de Brioll, dando a entender que este hombre es el mercenario de los rumores, el cual ve su nombre como una deshonra, pues fue él quien llevó su reino a la ruina. Pero para entender mejor debemos viajar 10 años al pasado, donde vemos al tercer príncipe, el cual también es nuestro protagonista. Este se encontraba en el casino, y acababa de ganar otra vez, lo cual despertó la desconfianza de los demás, acusándolo de hacer trampa. Esto lo hizo enojar, pues según el prota ganó justamente, pero los otros no creían eso, incluso comenzaron a meterse con su familia, diciendo que su familia son solo un grupo de estafadores que solo saben usar la espada y aumentar la tensión durante la guerra, lo cual desbordó el vaso e hizo explotar al prota, quien acabó golpeándolos. Un rato más tarde lo vemos con esta chica, la cual es su aparente prometida y princesa del imperio. Esta se encuentra molesta, ya que el prota la había citado a una hora y llegó tarde, pero este inventa que su padre lo llamó a una reunión de emergencia. Después de todo ya le había contado que su padre debía irse del reino por un tiempo. La chica le aclara que él no es la única persona ocupada, e incluso tuvo que escaparse para encontrarse con él, a lo que el prota, aunque se disculpa, se refiere a ella como una persona cualquiera, lo cual terminó por enfadar a la princesa. El prota se da cuenta de esto, pero ya era tarde. La princesa lanza el collar que él le había regalado rompiendo con él, diciendo que le regale ese collar a cualquier otra mujer. Luego de irse, el prota no sabe qué hacer, pues la chica ya lo ha perdonado varias veces, y no cree que esta vez lo haga. Por otro lado, vemos a esta persona escondida, la cual sonríe como si tratara algo. Después de ese día, más relaciones entre Brioll y el imperio, las cuales ya eran inestables, se rompieron por completo. El imperio dejó de lado las simples provocaciones y empezó a cruzar la línea, lo que hizo que el conflicto entre ambas naciones creciera, al punto de que el imperio invadió Brioll, acabaron con muchas personas, y reducieron todo a cenizas. Esto comenzó la guerra, pasó mucho tiempo, incontables sacrificios, y aún así la guerra no parecía tener fin. El prota claramente participó en esta guerra, pero todo se vino abajo cuando por alguna razón el hombre considerado el fuerte del continente, y la mayor arma de Brioll, Fior Brioll, desapareció. Con su ausencia, la guerra se inclinó a favor del imperio. El prota al inicio creyó que era solo una coincidencia, o tal vez solo quería negar la fea verdad. Sin embargo, al reflexionar sobre su pasado y todas las batallas de vida o muerte, solo pudo sacar una conclusión lógica, y esa era que la princesa del imperio lo haya traicionado, pues a ella fue a la única que le contó todo, y casualmente, al momento en que su padre salió de Brioll comenzó la invasión. Quiso creer que solo estaba sobrepensando las cosas, pero todo cambió cuando le llegó una carta de la princesa pidiéndole perdón. Desde ese momento todo estuvo claro, y pronto él se convirtió en el objetivo del imperio, pues si él caía, Brioll lo haría con él. Este se negó a morir, y comenzó a enfrentarse a varios enemigos al mismo tiempo. El problema es que más enemigos llegaban, hasta el punto de rodearlo por completo. Este se preguntaba si moriría aquí. Pronto fue desarmado, estaba seguro que moriría, pero cuando estaba por recibir el golpe de gracia alguien se interpone recibiendo el ataque por él. Esto impactó al prota, pues aparentemente era alguien muy cercano. El chico, el cual se llama Laurent, le pide al prota que huya. Este se niega, pero pronto más caballeros aliados llegan, haciéndolo entrar en razón, pues si quieren salvar a Brioll, él era la última esperanza, por lo que sin opción este huyó. Horas más tarde, los soldados enemigos lo seguían buscando. Este se encontraba escondido en una cabaña. Este sabía que no podía quedarse allí para siempre, por lo que debía pensar en qué hacer, pues dado que su padre jamás regresó, puede suponer que fue asesinado por el emperador. Pero mientras pensaba en qué hacer, alguien entra. Resultó ser algún caballero del imperio. Este entra en pánico, pues si muere, Brioll estará acabado, por lo que le comienza a rogar al caballero que lo deje vivir, lo cual le parece humillante, pero es la única forma de sobrevivir. El caballero no tenía ninguna intención de atacarlo,
incluso menciona que algún día el imperio pagará por lo que hizo, y le recomienda que se vaya rápido, ya que más soldados del imperio llegarán pronto. Pronto el prota continuó huyendo, tenía la esperanza de vivir para reconstruir Brioll y vengarse. Sin embargo, ese fue un pensamiento infantil, pues la realidad fue mucho más dura, pues todos en Brioll murieron, por lo que el prota ahora solo podía esperar a que llegue alguien y lo elimine. Regresando al presente, ahora solo se ha convertido en un rumor, y nadie conoce a ciencia cierta su pasado. El caballero frente a él se burla de que haya elegido morir ahora, después de haber participado en incontables batallas peligrosas. El prota le pide que simplemente lo acabe, pero el caballero le aclara que no merece la muerte, y lo culpa de la caída de Brioll, llamándolo por su nombre cuando era el tercer príncipe. Esto sorprende al prota, pues todos los que conocían su pasado deberían estar muertos, a lo que el caballero se quita la máscara, y vemos que se trata de Laurent. Esto impacta al prota, reconoce su voz, es la del mismo chico que se sacrificó por él en el pasado, pero debería estar muerto. Laurent lo sigue culpando de todo lo que sucedió mientras saca su espada, para luego lanzarse hacia él. El prota no se defiende, pues aún no puede procesar que un muerto se aparezca frente a él para acusarlo por sus pecados. Laurent entierra su espada en el pecho del prota. Siempre creyó que se sentiría mejor al morir, pero luego de esto, la culpa no lo deja en paz, y en su último aliento puede oír a su padre decirle que los sucesores de Brioll no abandonan el honor sin importar qué. De pronto oye como alguien lo llama repetidas veces. Al despertar, vemos que se trata de un niño. Ve a su padre enfrente, el cual le dice que ha dormido durante 3 días. El prota no cree lo que ve, pues su padre debería estar muerto, por lo que lo único que se le ocurre es que se encuentran en el infierno. Aunque le dice que jamás esperó verlo allí, su padre no comprende, a lo que el prota le toma la mano y le dice que jamás imaginó que alguien que siempre predicaba sobre el honor haya tenido una vida tan decadente como para acabar en el infierno, a lo cual su padre lo golpea por decir tonterías. El prota ve que sigue siendo el mismo, pues lo sigue golpeando incluso en el infierno, aunque al ver una hoja pasando frente a él se percata de dónde se encuentra, pues si fuera el infierno, habrían llamas y pecadores por todas partes, incluso demonios que lo atormenten, por lo que al ver que realmente se encuentra en su casa, el reino Brioll termina perdiendo el conocimiento de la impresión. Desde ese momento, al pasar los días comenzó a creer que tal vez se trataba de un sueño, o tal vez un déjà vu prolongado, pero al ver que todo ocurría, y que el sueño no terminaba, estuvo seguro de algo. Definitivamente regresó al pasado, a exactamente sus 13 años, por lo que cree que tuvo una segunda oportunidad. Por la mañana, su sirvienta lo despierta, aunque como no quería levantarse lo despierta de un grito, pues era hora de su entrenamiento con la espada. Al ver a su sirvienta, la cual se llama Ena, la recuerda en el futuro sin vida tras la invasión, lo cual le genera algún tipo de culpa, por lo que le ordena que le dé una bofetada. Se niega, aunque bajo la insistencia del prota le da una bofetada. El caso es que más tarde, durante el entrenamiento, vemos que la bofetada más bien fue como una descarga de resentimiento. Al prota le molesta que en lugar de ofrecerle algún ungüento se rían de él, y ni siquiera Bernard, su instructor de espada, dice algo sobre su mejilla. Básicamente el niño quiere mucha atención, aunque por otro lado nota que Bernard tampoco corrige sus malas posturas, y solo lo hace combatir, lo cual no es lo indicado, ya que uno no puede aprender esgrima solo combatiendo. Pero el prota sabe por qué es esto. Resulta que en el pasado, Bernard le dijo a su padre que el prota nació con un talento bendito para la espada, un talento el cual desperdicia, ya que no es nada aplicado en los entrenamientos, y menciona que si se esforzara, podría ser la mayor bendición de los Brioll. Eso había sido escuchado por el prota en su vida pasada, pero aún así no cooperaba con el entrenamiento, por lo que desde entonces Bernard solo se limitó a combatir sin corregirlo, pero al oír que era un genio en lugar de esforzarse más, solo se volvió más perezoso, por lo que en esta ocasión le pide a Bernard que le enseñe apropiadamente, incluso promete esforzarse al máximo. Esto hizo sonreír a Bernard, el cual menciona que no sabe qué le sucedió, y liberando alguna técnica le dice que a partir de este momento comenzarán con el entrenamiento real. Seguido de eso se lanzó a toda velocidad contra el prota. Logró bloquearlo. El prota le grita que espere, a lo Bernard retrocede. Se encontraba bastante impactado, pues entrenar toda su vida sin
esfuerzo, hizo que olvidara el verdadero nombre de Bernard, pues antes de llegar a Briol era llamado el demonio de la espada, lo cual comenzó a preocupar al prota. Un rato más tarde, el prota quedó completamente exhausto, pues ni esperaba que fuera tan intenso, aunque su experiencia como mercenario le ayudó mucho para bloquear los golpes, pero está seguro que si sigue así definitivamente mejorará más rápido. Por otro lado, Bernard se encuentra sorprendido, pues el prota bloqueó todos sus ataques, y se pregunta cuándo fue que mejoró tanto. Por otro lado llega la sirvienta del prota, la cual llega rápido a informarle que su padre lo llama. El prota no entiende por qué lo llamaría su padre, a lo que ésta le dice que el conde Johannes trajo a su hijo, lo cual sorprende al prota, pues ese sujeto fue quien traicionó al reino y le abrió las puertas al imperio en su vida pasada, Godbaban, por lo que el prota de forma seria le pregunta a la sirvienta dónde se encuentra ese bastardo. Al rato, vemos al conde y su hijo comienzo con el prota y su familia. El conde demuestra su sorpresa al ver que el prota ha cambiado mucho, y bromea diciendo que quiere lo mismo que come para su hijo, el cual, pasando con God, este observaba a su alrededor con algo de molestia. Al ver al hermano mayor del prota se sonroja, aunque al girar su cabeza ve como el prota lo mira con odio, por lo que da vuelta la mirada. El otro hermano del prota le pregunta si tiene algo con God, a lo que éste le dice que él lo apuñaló por la espalda, a lo que el hermano le pregunta si acaso planea dejarlo en paz, básicamente incitándolo a que lo confronte. El prota lo observa, y como God se cansa de que lo mire le devuelve una cara de molestia, lo cual el prota ya esperaba, pues en su vida pasada era igual, pero en esta ocasión planea arreglarlo, ya que planea evitar que suceda lo mismo que en su vida pasada. En el pasado el prota recuerda haber luchado contra God más o menos por estas fechas, y aunque fue una disputa insignificante, se pregunta si esa habrá sido la razón de su traición, por lo que ahora mismo lo reta a un duelo, diciendo que oyó que era bueno con la espada. God intenta negarse, a lo que el prota le aclara que el reino no quiere a caballeros inútiles, a lo cual God le aclara que aún no es un caballero, pero el prota le insiste en que algún día será caballero del reino, por lo que será lo mismo. God lo piensa, pues técnicamente tiene razón, pero el prota no le da tiempo y lo ataca, pero God consigue bloquearlo, a lo que el prota pega una patada al suelo y le tira tierra a los ojos. God le pide que respete el código de caballero, pero el prota no lo escucha y suelta su espada. Esto sorprende a God, pues el prota se estaba lanzando a mano limpia, para luego mandarlo al suelo de una patada. El prota sabe que God vendió el honor de su padre por información, por lo que no permitirá que eso suceda de nuevo, y le pregunta si sabe para qué existen los títulos como el de un conde. Esto mientras le estira la mano. God no sabe qué responder, y mientras toma su mano, el prota le pregunta si sabe por qué su padre es el conde y quién le dio ese poder. Con eso, le pide que reflexione lo que le dijo, a lo que God acepta. Esto lo hizo para estrechar un lazo con God. De esta forma, se reducirá en gran medida cualquier probabilidad de traición. Unos momentos después llega el hermano del prota, el cual se sorprende de cómo acabó todo, pues creía que el prota perdería, a lo cual el prota le pregunta quién piensa que es, a lo que su hermano le responde que es solo un alborotador, a lo cual el prota le aclara que no actuará más así, y espera que él también deje de hacer tonterías, lo que sorprende a su hermano, quien piensa que se le ha zafado un tornillo. Al atardecer, vemos que el prota acababa de terminar un entrenamiento con Bernard. Este se encintraba exhausto. Bernard le dice que lo dejarán por hoy, pero que ya era momento de que aprendiera a utilizar un método de maná. El prota se sorprende, y le pregunta si acaso le enseñará el suyo, a lo cual éste le responde que no, ya que su método de maná no es de su calibre, y lo mejor es que aprenda el método Briol. El prota le pregunta el por qué, a lo cual Bernard le responde que el método Briol tiene un flujo de energía equilibrado. Además de ser muy eficiente, el prota cuenta que en su vida pasada dominó el método Briol hasta alcanzar casi el límite máximo como mercenario. En ese momento a este se le ocurre algo, y le pide a Bernard que le recomiende a alguien bueno de la Guardia Real, alguien que no sea hábil, pero que tenga un potencial excepcional. Esto lo pidió ya que según él, hay una técnica aparte de la de Bernard y la de Briol, una técnica que ni siquiera pudo intentar en su vida pasada. Bernard piensa en alguien, y menciona que alguien que aún no destaca, pero que tiene gran potencial es alguien llamado Jared. El prota lo reconoce, menciona que es alguien que conoció cerca del final de la guerra en su vida pasada. Sus habilidades eran mediocres,
era tan patético que era sorprendente que haya sobrevivido tanto tiempo. En el pasado, cuando se encontraba en el batallón del prota, Jared expresaba su arrepentimiento al no haber entrenado como un loco en el pasado. El prota sabía que tenía potencial, pero para el final de la guerra, ambos se habían vuelto espadas oxidadas. Pero ahora el prota planea extraerle todo el jugo, por lo que planea hacerle una visita a su futuro caballero y hacerlo entrar en razón. Al rato, el prota visitó el campo de entrenamiento, pregunta al entrenador por Jared, a lo cual éste lo señala llamándolo inútil. El prota lo observa, y nota que está haciendo lo mínimo en el entrenamiento, cuando deberían estar perfeccionando sus habilidades, por lo que ahora comprende por qué se convirtió en una espada oxidada. Luego le pide al entrenador que le prepare una espada de madera, ya que también practicará esgrima. Este le pregunta con quién planea entrenar, a lo que el prota señala al flojo de Jared. Finalmente, unos minutos después todos se sientan excepto Jared, quien ahora está frente al prota. Todos se burlan de Jared. El prota le comenta que escuchó que tiene gran potencial, y le pide que le muestre todo lo que tiene. Jared acepta con pocas ganas, y seguido de eso el prota se lanza hacia él. Jared simplemente lo espera y comienza a bloquear todos los ataques. Todos notan que el prota se mueve excelente, incluso Jared, quien comienza a sentirse presionado ya que el prota corta la distancia, e incluso sincroniza sus movimientos a los suyos. El prota le dice que es hora de ir en serio, y lo ataca con mayor potencia. Jared comienza a alarmarse y bloquea. El prota se sorprende de que lo haya bloqueado, notando que tiene los reflejos de una bestia, por lo que se pone más serio y comienza a atacarlo una y otra vez. Jared planeaba ir con calma, pero como pierde terreno decide por fin atacar. El problema es que ese ataque fue suficiente para hacer retroceder al prota. Después de todo, aunque tiene los recuerdos de su vida pasada, sabía que no podría ganarle a Jared en este estado, pero al menos planea golpearlo, por lo que bloquea a Jared hacia arriba y a gran velocidad golpea con un gran corte. El prota se pone feliz de haberlo conseguido. Los demás se sorprenden de que de verdad haya conseguido y felicitan al prota. Luego este vuelve a ponerse en guardia. Jared está sorprendido, pues creía que tenía acorralado al prota, pero el acorralado acabó siendo él. De pronto el prota ataca, a lo cual Jared esquiva con dificultad. El prota se ríe diciendo que estuvo cerca, lo cual terminó por molestar a Jared, quien libera un método de maná. El instructor le grita que se detenga, pero Jared no escucha y se pone en posición de pelea, y ataca al prota. Este lo esquiva por poco, y varios mechens de su cabello caen. El prota se sorprende pues incluso salió con una pequeña herida. Pronto Jared se da cuenta de lo que hizo, pues acaba de perder el control contra el príncipe. Todos se alarman, pero el prota les dice que no se preocupen, después de todo es un entrenamiento. Luego se pone una venda en la cabeza y le pide a Jared que tome su espada. Pronto siguieron con el combate. El prota atacaba una y otra vez. Jared nota que el prota es muy diferente a él, está yendo al límite, incluso más que eso, y cuanto más se alarga el combate, Jared ve como el prota pelea más allá de lo que puede. Jared nota como su sangre hierve. Nunca sintió nada igual, ni siquiera cuando luchó contra oponentes más fuertes que él, por lo que se lanza al ataque. El prota bloquea. Jared no puede creer que el prota esté haciendo que algo surja en él. El problema es que cada golpe del prota lo enfurecía, al punto de hacerlo usar maná, pero con ese último ataque rompió la espada del prota, lo cual determinó la pelea. El prota suspira y estrecha su mano. Jared se sorprende al haber sentido un espíritu y obsesión de lucha enorme en el prota, algo que no había experimentado antes, y se pregunta cómo es que pudo lograrlo. De pronto el prota lo observa raro y le pregunta qué hace, lo cual pone nervioso a Jared, a lo que el prota Brown diciendo que hizo sangrar al príncipe, por lo que no se quede ahí parado, a lo que Jared corre a por algo. El prota quedó tan exhausto que se tira al suelo a descansar. Mientras tanto, los demás caballeros lo felicitan por la gran pelea, y justo en ese momento vemos al capitán de la Guardia Real, Sand, el cual observa al prota con curiosidad. Unos días después, mientras usted terminaba su turno se topa con el prota, el cual le pide a Jared que lo acompañe, ya que deben ir a un lugar. Jared le dice que debe ir a entrenar, lo cual era raro, ya que nunca quiere entrenar, por lo que el prota le dice que esas ganas de entrenar se las debe a él, por lo que debe devolverle el favor. Finalmente acepta, pero espera que no haga nada peligroso, a lo que el prota le dice que solo lo siga.
pero aquel antes llevará a alguien más, y le grita a este chico, el cual es Hernando, mago de la corte de Briol. Este le pregunta al prota que necesita, a lo cual le dice que debe ir a un lugar y quiere que lo acompañe, a lo cual este se niega ya que tiene un compromiso, a lo cual el prota le dice que si lo acompaña pagará toda su deuda de juego, la deuda que le debe de hace algún tiempo, y le pregunta si alguna vez lo ha visto mentir, a lo cual Hernando lo piensa y le dice que no, a lo cual el prota se saca carteles como que no es un mentiroso, lo cual Hernando le dice que se refería a que nunca lo ha visto fuera del casino, lo cual lo deja en vergüenza, pero finalizando todo le pide que venga con él, a lo cual acepta, pero antes le pide que firme un sintrato, lo que demuestra clara desconfianza, y hace pensar al prota que su título como príncipe no vale nada, pero finalmente deja a Jared como testigo de que saldará su deuda, lo cual le parece perfecto a Hernando, y pregunta a dónde irá como para necesitar a un caballero y un mago, a lo cual el prota le dice que irán a la montaña de la espada, ya que a partir de ahora, irán a saquear la mazmorra de los antepasados. Ahora, en un cambio de escena, los vemos caminando por un camino oscuro. Jared pregunta a dónde dirige este túnel, a lo que el prota le dice que lleva a la montaña de la espada. Jared pregunta si tiene que ver con la leyenda sobre rumores del progenitor, a lo que el prota le responde que sí, pues resulta que en la vida pasada del prota, cuando Briol fue invadida por el imperio, estos encontraron una mazmorra secreta en la montaña de la espada. Se dijo que allí se excavó el legado del progenitor de Briol, lo que causó gran alboroto, pero esta vez va a ser diferente, verá con sus propios ojos el legado de su ancestro. Pronto llegan al final del túnel saliendo a un bosque. El mago se sorprende de que hayan llegado, y le pregunta al prota de dónde sacó la llave de las puertas del túnel, pues realmente se trata de una ruta de escape. El prota tomó la llave de un escondite en la sala de estudio, tal y como en su vida pasada, solo que en su vida pasada no sabía usarla, pero le responde al mago que no es su asunto. Pronto, mientras caminan, el mago se corta la mano con unas hojas. El prota le recomienda que tenga cuidado, pues las hojas en este lugar son muy filosas. Al mago se le hace extraña la actitud que tiene el prota últimamente, y le pregunta a Jared si acaso el prota ha estado comiendo algo, a lo cual este supone que sí, aunque por quedarse atrás el prota les grita que no se queden. Pronto se topan con una manada de lobos. El prota menciona que se están moviendo en manadas. El mago le pregunta cómo es que sabe eso, a lo que el prota responde que lo leyó en un libro, lo cual impacta al mago, pues el prota no tocaba un libro ni aunque le cortaran las manos. El prota menciona que deben tener cuidado para que los lobos no los vean, pero el mago por accidente pisa una rama. El sonido atrae a un lobo furioso, pero Jared actúa rápido y lo acaba. El prota lo felicita por reaccionar a tiempo, pero les hace saber que este alboroto atrajo al alfa. Pronto varios lobos se acercaron. Jared les pide que se queden detrás de él. Los lobos atacan, pero Jared comienza a manejarlos hábilmente. Hernando se impresiona de las habilidades de Jared, pero el prota le dice que es hora de que también use sus habilidades como mago de combate, a lo cual Hernando sonríe y prepara varias esferas de fuego. Pronto comienza a atacar a los lobos, y luego de un rato de combate finalmente consiguieron acabar con todos y llegar a un precipicio o en la montaña. Estos le preguntan al prota si de verdad llegaron al lugar correcto, pues no pueden ver nada interesante. El prota les hace saber que sí es el lugar correcto, y mientras inspecciona el lugar encuentra lo que buscaba, por lo que comienza a excavar. Luego de un rato, al descubrir por completo el objeto, resultó ser una espada. Lo extraño es que no parece haber estado enterrada, es más, parece una espada nueva. El prota al inspeccionarla le llama la atención que tenga la palabra culpable grabada en ella. Jared le pregunta si acaso esa espada es el legado de los Briol, pero de pronto el suelo tiembla. El prota supone que estarán por descubrirlo. El suelo se rompe y caen al vacío. Al llegar abajo, Jared protegió del prota. Este cubrió su cuerpo con maná para amortiguar la caída. Por otro lado, Hernando aterrizó con elegancia usando magia, lo que molestó al prota, pues su trabajo es cuidarlo y simplemente lo dejó caer, pero Hernando se cubre diciendo que todos estaban en una situación difícil. De pronto observa algo que lo aterra, le señala al prota algo en el fondo. El prota no le cree, pero al oír que se trata de un fantasma se volteó enseguida, y ve como una especie de caballero oscuro comienza a acercarse. El prota menciona que se trata de un caballero de la muerte. Le ordena a Jared que se levante,
aunque como estaba dolorido no lo hace, pero luego de una patada y un grito del prota se levanta al toque, que al ver al caballero de la muerte se pone en guardia. El prota menciona que los caballeros de la muerte son caballeros que volvieron de la muerte, y cuando eso sucede, se vuelven más fuerte de lo que fueron en vida. El prota camina diciendo que no es peligroso. Jared le pregunta cómo lo sabe, a lo que le responde que solo puede sentirlo, mencionando que está protegiendo la mazamorra del fundador, y no hay forma de que sea hostil hacia él, quien es alguien de la sangre del fundador, pero de pronto el caballero saca su espada y ataca al prota. Estos se impactan, y Hernando menciona que le cortó la cabeza, aunque realmente solo le cortó un mechón de pelo. El caballero habla y menciona que su actitud es igual a la del fundador. El prota pregunta quién fue, a lo cual el caballero responde que fue Eric Briol, lo que sorprende a todos, pues todos los conocen, un espadachín sin igual que conquistó el continente con una sola espada, además de ser el fundador y rey de Briol. El caballero le menciona que es el primero en venir, y le explica que a menso que sea un descendiente de Briol, jamás podría desenvainar la espada en su cintura. El prota cree que esa espada es la que usó el fundador, a lo que el caballero le dice que esa espada es la que él usó, lo cual decepciona al prota, pero de pronto el ambiente se pone serio y el caballero le pregunta el motivo por el que vino, a lo cual el prota pide el legado del fundador como su sucesor, a lo cual el caballero le pide que lo siga. Jared tiene un mal presentimiento de todo esto, pues están hablando con un caballero de la muerte, además de estar en la mazmorra del fundador, cosas que jamás imaginó que le sucederían como guardia real, aunque de pronto al ver al prota llamándolo hizo hacer que un recuerdo borroso despertara en su mente, un recuerdo de lo que nosotros sabemos que es su vida pasada con el prota, pero cree que solo está imaginando tonterías y comienza a caminar. Pronto llegan hasta unos cristales. El caballero se sienta, y mientras los cristales brillan con cada vez más intensidad, el caballero menciona que espera que todos sean dignos. De pronto el prota aparece en una especie de desierto, nota que está completamente solo, y al ver que alguien se acerca cree que se trata del fundador, aunque al ver que lo que se acerca corre a gran velocidad, sumado a su aspecto nota que no es humano. De la nada comenzó un combate entre ellos, y el prota al verlo con atención menciona que se trata de un método de maná. De pronto se detienen y el sujeto señala su pecho y transporta maná hacia la espada. Le señala al prota que haga lo mismo, lo cual le parece una estupidez al prota que trate de enseñarle en medio de una batalla. Además, cree que el antepasado estaba loco, pues él aún no aprendió ningún método de maná, y aún así lo lanzan directo a una batalla, pero supone que solo lo podrá lograr alguien como él, que está en su segunda vida. Así, el prota toca el suelo y obtiene una cantidad pequeña de maná, le avisa al sujeto que aún no sabe usar el método de maná, por lo que se confirmará con esto. El sujeto sonríe. El prota sabe que debe hacerse más fuerte. En un futuro no muy lejano el imperio mostrará su verdadera cara, no puede volver a cometer los mismos errores. Esto mientras se lanza y comienza un enfrentamiento contra la sombra blanca. Por otro lado, vemos a Jared. Despierta en un salón de entrenamiento, sabe que no está solo, por lo que grita que se aparezca quien sea que esté allí, y de pronto aparece otro Jared. Supone que debe tratarse de la prueba del caballero de la muerte. Jared le pregunta al otro si también se llama así, a lo que el otro le pide que no desafíe su destino. Se convirtió en guardia real solo para una vida cómoda, por lo que si quiere que siga siendo así, que se aleje del prota, pues cuanto más desafíe su destino, más miserable será. Jared suspira y menciona que si fuera el de antes pensaría lo mismo, pero recordando al prota, quien lo hizo cambiar, menciona que una espada blandida ya no se detiene. Pronto el otro saca su espada, menciona que sus pensamientos son arrogantes, y envolviendo su espada con maná se lanza hacia Jared. Lo bloquea, mencionando que fue un golpe simple. Jared nota que esta copia es como su yo de antes, que solo bloqueaba sin hacer ataques potentes, y como conoce ese pasado consigue herirlo, aunque al hacerlo comenzó a desmoronarse y a formarse en algún ser de gran tamaño. Jared ahora conoce su verdadera identidad, supone que el prota también se encuentra haciendo alguna prueba similar, por lo que solo ruega que pueda superarla, aunque por otro lado, pasando al desierto donde se encuentra el prota, se encuentra aparentemente derrotado contra unos escombros. El sujeto blanco no parece detenerse, y aún con el prota en el suelo lo sigue atacando, pero el prota aún en el suelo toma su espada y consigue bloquear y alejar al sujeto. Ya no sabe cuánto tiempo ha pasado,
pero menciona que con todo el entrenamiento aprendió a usar este método de maná, incluso a blandir correctamente la espada. De pronto nota que la espada del sujeto está rota, incluso comienza a destrozarse, seguido de eso el sujeto comienza a desaparecer. El prota supone que se acabó el tiempo, y mientras él también desaparece agradece por el conocimiento que le dieron. De pronto regresa a la normalidad, ve a Hernando y Jared, le pregunta al caballero qué fue todo eso, a lo que éste le cuenta que fue plan de Eric, dejó eso para un heredero de Brioll, que eventualmente llegaría a este lugar. El prota menciona que en su vida pasada nadie de su familia pudo llegar aquí debido a que la montaña de la espada había sido destruida, y le pregunta si el método que aprendió fue estado por el fundador, a lo que el caballero le responde que no, y que ese es el último legado que dejó Eric, combinando toda la iluminación que obtuvo al viajar por el este en sus últimos años, diciendo que él es el primero en heredarlo. El prota pregunta por qué el método se debió aprender de esta forma en lugar de pasarlo por la familia, a lo cual éste le responde que la mazmorra no se abre cuando el momento no es adecuado, por lo que el hecho de que la mazmorra esté abierta en este momento significa que ha llegado el momento de usar su poder. El prota le pregunta cuál es el nombre del método de maná que aprendió, a lo que el caballero le comenta que el nombre es separación de almas. Luego le pide que se arrodille, pues le pasará todo el legado de su antepasado. El prota lo hace, el caballero coloca su mano en la cabeza del prota. Este le cuenta que jamás debe tener a sus enemigos, siempre debe actuar en lo que crea que es correcto, y mientras desaparece, lo toma fuerte del pelo, le pide que recuerde que un Brioll jamás abandona su honor, incluso si eso significa la muerte. Así, el caballero termina por desaparecer, dejando al prota bastante sorprendido. Ahora, aparentemente algunos días más tarde, el prota es despertado por su sirvienta ya que ya es bastante tarde. El prota se disculpa, mencionando que se quedó hasta tarde en los archivos del Palacio Real. Este estaba buscando algo que necesitaba, pero mientras buscaba se topó con una nota que decía que el fundador de Brioll tenía un hermano, un hombre que abandonó su honor y desapareció de la historia sin siquiera dejar un nombre. El prota supone que ese hombre debió ser el caballero, además del dueño original de esa espada. La sirvienta le pide al prota que se vista rápido ya que su padre lo llama. Este le pregunta la razón, a lo cual ella dice que no lo sabe, pero que lo mandó llamar luego de hablar con Hernando. El prota ahora lo entiende, pues Hernando cuando salían de la mazmorra le dijo al prota que le tendría que informar a su padre todo lo que había pasado, y aunque el prota le había dicho que no sería necesario, aparentemente igual lo hizo. Minutos más tarde, el prota fue a ver a su padre. Este le dice que Hernando ya le contó todo, sobre la mazmorra del fundador y más cosas. El prota le dice que simplemente sucedió así, luego se acerca a él y le comenta que todos están diciendo que ha cambiado mucho, y posando su mano en su cabeza le pregunta qué fue el causante de tanto cambio, a lo que el Rotos no responde. Su padre le oreguta porque no quiere responder, a lo que el prota le explica que no es eso, a lo que su padre le pregunta entonces qué es, y el prota responde que no habla porque él está apretando los puños. Su padre entiende y se relaja, a lo que el prota le explica que cambió debido a un sueño. Su padre se sorprende, el prota le comenta que en el sueño cometía un crimen. Su padre le pregunta qué crimen cometió, a lo cual el prota responde que cometió el crimen de no haber protegido al reino. Le cuenta que en el sueño se desató una guerra, el reino cayó, y él huyó como cobarde, para luego morir. Menciona también que al despertar, el collar que le dio su madre había desaparecido, por lo que supuso que el sueño era una advertencia de ella. Su padre le pregunta la causa de la caída del reino en su sueño. El prota no sabe qué responder, pues no puede mencionar al imperio, ya que si consigue cambiar el futuro, el imperio no atacará, por lo que dice que no pudo identificarlo. Su padre sonríe y le comenta que no debe preocuparse por una pesadilla, y que se alegra de verlo mejor, aunque realmente el prota se encuentra reparando los pegados de su anterior vida. Por otro lado, su padre le dice que hay algo más de lo que deben hablar, y le pide que traiga su espada. Aquí nos explican más sobre el padre del prota. Fior Brioll, se decía que era un genio que blandía la espada desde que pudo caminar en 2 pies, siendo el primero en muchos caminos. Logró escribir su nombre en la historia del continente con su destreza marcial, y en este momento se supone que es el más fuerte entre los 10 mejores del continente. En otras palabras, es el espadachín más poderoso del continente. Ahora se encontraban en su sala de entrenamiento,
era la primera vez que el prota venía a este lugar. Su madre le dice que creyó que ninguno de sus hijos tendría talento para la espada. El prota supone que tiene talento, a lo que su padre lo señala con su espada y le pide que defina lo que significa el talento en un espadachín: fuerza, velocidad, reflejos, o incluso tal vez la sabiduría. Le pregunta si alguien que posee todo eso lo convierte en buen espadachín, pero se responde a sí mismo diciendo que no. Lo que más importa sobre todas esas cosas es el elemento capaz de hacer que una persona supere sus límites, algo más fuerte que el minero o sentido del deber. De pronto comienza a liberar maná. El prota siente un escalofrío, mencionando que el aura de su padre cambió. Luego su padre guarda la espada, el prota baja la suya, menciona que en su vida pasada no estaba destinado a seguir el camino del espadachín, pero en esta vida sí. Su padre le pregunta si cree que está destinado a empuñar una espada, pero el prota le responde que no siente nada, que no lo sabe. De pronto, ve a su padre como un monstruo, comienza a asustarse, pronto se ve rodeado por muchos ojos, el miedo comienza a corromperlo, los recuerdos de su vida pasada lo invaden, ve su castillo en llamas, decenas de personas muriendo en su nombre, y él, de pie sin poder hacer nada. De pronto despiertas nuevamente en el pasado, ve al ejército del imperio acercarse, se pregunta por qué regresó aquí, por qué regresó a cuando Briol estaba siendo invadida. De pronto, mientras el prota está en la euforia de saber por qué volvió al futuro, alguien lo ataca, por suerte reacciona a tiempo y se defiende, consiguiendo acabar con ese soldado. Seguido de eso los soldados aliados le piden que huya mientras ellos retienen al enemigo. El problema es que sus soldados comienzan a caer. Este comienza a volverse cada vez más loco creyendo que todo lo sucedido fue un sueño, pero vemos que porta la espada que encontró en la mazmorra. Además, se niega a huir, pues le prometió al hermano del fundador que jamás le tendría a los enemigos, por lo que cumplirá con su deber aun si eso lo lleva a la muerte. Pronto comenzó a enfrentarse a varios enemigos a la vez, y aunque eran varios contra uno, este se notaba claramente superior. El problema comenzó cuando fue completamente rodeado, pero aún así se negó a rendirse, y se lanzó contra todos los soldados aun cuando eso lo llevaría a la muerte. De pronto, vemos al prota de nuevo como un niño. Este estaba en una especie de trance, su padre lo llama, y como no reacciona termina gritando hasta que él finalmente despierta. El prota ve a su alrededor buscando al ejército, pero su padre le pide que se tranquilicé, ya que todo fue una ilusión. El prota se nota extrañado mientras observa su espada. A todo esto su padre pudo confirmar que el prota sí empuñará la espada, a lo que el prota se lo confirma diciendo que ya tomó la decisión de hacerlo. La cara de su padre cambia a una de tristeza. El prota no lo comprende, pero le da unas palmadas y le deja claro que no debe preocuparse por él. Después de todo es un genio, a lo cual su padre sonríe y le da ánimo con el puño. Un rato más tarde, el prota llegaba al campo de entrenamiento con un chichón en la cabeza. Bernard le pregunta quién se lo hizo esta vez, a lo que el Rotos le responde que fue su padre, lo que da a entender a Bernard que su padre fue más duro que de costumbre, aunque le deja claro que aún así no planea entrenar menos, a lo que el prota asiente, y recuerda que Bernard simplemente se quedó en Briol por su padre, y le pregunta si es cierto que solo se encuentra aquí para pelear contra su padre, lo cual este lo confirma. El prota le pregunta si él le pidiera que se quedara, aun si no pudiera pelear contra su padre, si lo haría, a lo cual Bernard sin dudarlo responde que no, aunque reconoce que el prota quiere que se quede, y le dice que si le muestra algo que lo convenza se quedará, por ejemplo, la técnica de espada del fundador. El prota se sorprende, pero le dice que no puede hacer eso, aunque reconoce que tenga sentido que a quien llaman el demonio de la espada tenga interés en verla. Bernard le dice que no le importa si aún no la domina, tendrá consideración si ese es el caso, a lo que el prota le confiesa que aún no la ha dominado, pero que ese tampoco es el motivo, explicándole que aunque se la enseñe, jamás podrá dominarla, ya que esta técnica de espada está unida al método de maná. Bernard no había oído algo así jamás, a lo que el prota le explica que esa es la razón de por qué no puede enseñársela, ya que solo recibirá algo incompleto, pero Bernard aún así quiere aprenderla, mencionando que se quedará en Briol si está dispuesto a enseñársela, pues está seguro que podrá sacarle provecho aún si está incompleta. El prota sonríe, y acepta enseñársela. Pronto Bernard retrocede, le pide que le enseñe la técnica. El prota se aprieta,
Pero antes de iniciar, Bernard le confiesa que realmente ya tenía la intención de quedarse en Briols, ya que su padre quiere que trabaje al menos 10 años más, por lo que básicamente lo engañó. Bernard, al ver que el prota no atacaba, decidió hacerlo primero, aunque este se molesta por haber sido vilmente engañado y ataca con fuerza.